Buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Es un gran gozo para mí darles una vez más la bienvenida a nuestra cuarta conferencia en vivo desde el Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados desde diferentes lugares. Estábamos viendo los saludos que ustedes están enviando desde México, todo Sudamérica, Estados Unidos, incluso desde Europa. Y agradecerles por acompañarnos en esta conferencia. También me gustaría animarles a ir compartiendo esta conferencia desde sus propios Facebook para así poder llegar a más personas. Esta conferencia tiene que ver con pastoral juvenil, cómo atender a nuestros jóvenes. El título que hemos puesto y han visto en la publicidad es Jóvenes en Cuarentena, Misión Posible. Y en esta oportunidad tenemos a una persona que es un especialista del trabajo con jóvenes, quien va a estar ayudándonos a pensar y reflexionar sobre este gran desafío que enfrentamos en estos días. Usted vaya preparando sus preguntas a lo largo de la conferencia y al final vamos a tener buen tiempo para dialogar con la persona que va a compartir. Voy a invitar al pastor Eduardo, quien es nuestro vicerrector académico en el seminario, el pastor Eduardo Velázquez, quien va a presentar a nuestro conferencista para el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y vamos a estar comunicándoles posteriormente al finalizar esta conferencia cuándo y cuál va a ser nuestra próxima conferencia en esta serie. Muchas gracias. Gracias, Pastor Jorge. Bueno, quiero darles también la bienvenida a esta nueva conferencia en vivo ofrecido por el Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Reitero lo que dijo el pastor, que si usted tiene alguna pregunta para nuestro expositor, escríbala en el chat allí del Facebook y si el tiempo nos permite, les transmitiremos para que él pueda estar dando su respuesta. Es un gusto para mí presentar en esta noche a nuestro expositor de hoy. Él es Adrián Intrieri. Adrián es licenciado en psicología y se especializa en problemática adolescente. ¿Sí? Él ha dictado conferencias, talleres sobre adolescencia, autoestima, identidad y cómo establecer buenas relaciones entre padres e hijos. Y esto lo ha hecho en universidades, en colegios, en ministerios, radios y canales de televisión, así también como en diferentes iglesias. Él es profesor titular de la Cátedra de Desarrollo Integral de la Adolescencia en el Instituto de Especialidades Juveniles en Estados Unidos, en las sedes del campus allí de Argentina. También Adrián es autor de varios libros, como por ejemplo Mentes Peligrosas, Pensar como Jesús, como pensó Jesús, Dios también elige burros, ¿sí? Hacia una autoestima sana, donde en ese libro se desafía a los adolescentes a encontrar sus potencialidades y a valorarse a sí mismos, ¿sí? Adrián también es uno de los autores de la Biblia de promesas para jóvenes y de la Biblia del líder juvenil en especialidades juveniles de editorial Líder. Es profesor titular en varias instituciones de educación superior. Asimismo también, él fue líder de jóvenes durante más de 10 años y es director fundador de la página web certezajoven.com.ar, un sitio dedicado a la adolescencia de habla hispana en la década de los años 90. Adrián, es un gusto tenerte con nosotros, bienvenido, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, la verdad que muchísimas gracias por la invitación, me honra mucho y la verdad que para mí es un honor poder estar en una actividad con el seminario y a la vez con todos los que puedan estar conectándose. Así que bueno, un abrazo muy grande y espero que este sea un tiempo donde podamos charlar, donde podamos conversar sobre todo lo que estamos viviendo y que el Señor nos capacite para llevar adelante mejor nuestra misión, ¿no? Estaba pensando mientras estábamos acá esperando para conectarnos, y digo, la Iglesia ha pasado por todo tipo de circunstancias en estos casi 2000 años de que el Evangelio se hizo presente a través del Señor
Jesús. La iglesia ha pasado por circunstancias oscuras, por circunstancias de dificultades, ha pasado por todo tipo de situaciones, ha vivido y ha sido testigo de guerras, ha participado de situaciones que no nos enorgullecen. La iglesia se ha equivocado, la iglesia ha sido luz, la iglesia ha traído bendición, la iglesia ha tenido errores, es decir, de todo ha pasado a lo largo de la historia, pero lo que sí podemos detectar es que nunca Dios abandonó a la iglesia, ¿no? Siempre la iglesia ha sobrevivido, ha aprendido, se ha acercado más a Dios en los peores momentos, ¿no? Y yo creo que esta es una circunstancias donde estamos para aprender, estamos para poder crecer, para poder enfrentar estas circunstancias. Y creo que específicamente, y esto es una cuestión personal, ¿no? Esto es una cuestión personal, yo creo que Dios ha elegido a las nuevas generaciones para traer un tipo de crecimiento a la iglesia diferente al que nosotros veníamos conociendo. Y cuando me refiero a las nuevas generaciones, me refiero a los adolescentes y los jóvenes que están hoy en nuestras iglesias, ¿no? Yo sé que Dios trae una palabra diferente para que todos los que estamos en el liderazgo, yo pastoreo una iglesia en Lomas de Zamora, que todos los que estamos en el liderazgo podamos estar más atentos y ser más como humildes a la hora de recibir una guía que viene de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque las nuevas generaciones tienen características muy peculiares, diferentes a otras generaciones que nos tocó vivir. Y cuando digo esto, creo que yo, no sé si lo dije en una capacitación que tuvimos en el seminario, pero yo siento que a la hora de hacer un análisis con respecto a los paradigmas que organizaron la iglesia, ¿qué es un paradigma? Es una estructura de pensamiento que se impone en nosotros, ¿no? Que crea cultura, ¿no? Nosotros estamos rodeados de paradigmas. Los paradigmas no tienen por qué ser malos, ¿está bien? A veces se utiliza la palabra paradigma de manera despectiva, pero no, un paradigma no tiene por qué ser malo. Y yo creo que a lo largo de las últimas 3 generaciones nos encontramos con diferentes paradigmas, ¿no? Veo las generaciones de los abuelos, los padres y los hijos, por diferenciarlos, esto es a modo solamente de metáfora. Cuando pensamos en los abuelos, la generación de los abuelos, es decir, aquellos que hoy tienen entre 80, 70, 80, 90 años, que fueron formadores en muchísimos de ellos de comunidades de fe a lo largo de todo el continente. Gracias a ellos la iglesia está presente. Fue una generación muy aguerrida, una generación que se encontró con que no era bien visto cristiano evangélico. Fue una generación que se hizo muy de abajo, fue una generación sacrificada y fue una generación que tuvo un tipo de paradigma diferente al de los demás, debido a las circunstancias que estaban pasando, debido a la circunstancia de tener que enfrentarse. Muchas veces, yo recuerdo de haber sido chico, yo nací en una iglesia evangélica, recuerdo de ver los que eran los abuelos, ¿no? En aquel momento pastoreando la iglesia, por ejemplo, donde yo me congregaba, tenían que luchar con la discriminación, tenían que luchar con no ser tenidos en cuenta. El evangélico era metido en la misma bolsa que otras expresiones religiosas. Estaba el catolicismo por un lado y estaban los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, era todo lo mismo para la gente. Había un desconocimiento muy grande de lo que era el evangelio, ¿no? Eran otros tiempos. Y yo creo que el paradigma que regulaba esa generación fue el paradigma de la veracidad. ¿Por qué la veracidad? Porque se está muy detrás de aquello que era lo veraz, lo verdadero, lo real, ¿no? Entonces, el paradigma de la veracidad de nuestros abuelos fue lo que hizo de que nuestras congregaciones estén muy ocupadas por la sana doctrina, la enseñanza, y eso fue en la generación de los abuelos, ¿no? Por eso, casi seguro de que si vos te encontrás con una persona de 80, 90 años, quizás pastor de alguna congregación en algún momento, te va a contar lo importante que era
que era de que la denominación tuviera su identidad, ¿no? Y era un paradigma, ¿no? Un paradigma. Los bautistas se juntaban solo con bautistas, los pentecostales solo con pentecostales, los nazarenos solo con nazarenos. Cuando ibas a un congreso de bautistas, escuchabas solo a bautistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasó esto? Porque para una forma de organización en aquel momento, ¿no? Y era muy fuerte la veracidad, la sana doctrina, ¿no? Y las denominaciones y las tradiciones tenían una importancia muy grande para la vida de la iglesia, ¿no? Uno casi no tenía contacto con otras denominaciones. Esas fueron las de los abuelos. Después vino la de los padres, que es mi generación, ¿no? Las que tenemos entre 40 y 50, quizás hasta 60 años, ¿no? Que hoy somos otra generación, ¿no? Diferente a los de 70, 80 y 90, que ya nosotros empezamos a traer otro tipo de visión de la iglesia. Veníamos con otro chip, veníamos con otro pensamiento. La generación de los que yo llamo padres, que todavía no somos abuelos, somos padres, fue la generación que fue una bisagra en muchos de los aspectos de estética de la iglesia, de funcionamiento de la iglesia, ¿no? Y trajimos a la iglesia otro tipo de paradigma, que yo creo que fue el paradigma de la relación. Nosotros fuimos los que empezamos a decir, tenemos que hacer una iglesia relacional, hay que salir de las cuatro paredes, empezamos a cantar canciones de Marcos Witt, no cantábamos solo himnos, sino que empezamos a agregar otras expresiones musicales. Nosotros fuimos los que trajimos este encuentro entre, ahora sí, los bautistas se juntaban con los nazarenos empezaron a juntar con pentecostales, los congresos se hacen, y cuando se hacen congresos, vos no preguntás tanto cuál es la ideología política o social, que no, ya lo único que te importa es que es una persona conocida, que la conoces de las redes sociales, no te interesa tanto su trasfondo teológico, para el abuelo, ¿no? Para el paradigma de la veracidad, si eras premilenialista, postmilenialista, amilenialista, si la salvación se perdía o no se perdía, todas esas discusiones eran muy fuertes. Para el paradigma de la relación, ya eso, yo creo que nosotros invitamos al día de hoy a muchos a predicar, de hecho me invitan a mí, sin saber de qué denominación soy o cuál es mi perfil teológico, y esto es porque cambió el paradigma, nos volvimos más relacionales, ¿no? Estamos como más pendientes de otras cosas. No significa que lo anterior haya sido malo y esto es mejor, sino que venimos con otra forma de entender la iglesia. Entonces, mi generación fue la que abrió la iglesia, mi generación fue la que puso las luces, el sonido, y hoy estamos en las redes sociales, ¿no? El paradigma de los abuelos, de la generación de la veracidad, el paradigma del padre es relación, ¿no? Y una puesta en escena muy fuerte de parte de la iglesia. Nos volvimos como más motivacionales, nos volvimos como más cercanos a la gente, nosotros nos abrazamos y todo. ¿Está bien? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado que lo amás y todo. Esa fue mi generación, ¿no? Como que nos volvimos, para los del el paradigma de la veracidad, nosotros nos volvimos mundanos, ¿no? Para nosotros nos volvimos más humanos, ¿no? Es decir, cada uno tenía una visión diferente de la realidad que les tocaba vivir. El problema no es estas dos generaciones, porque han convivido bien y mal, ¿no? Todos los que pasamos por pastorear o los que estamos pastoreando sabemos de estas discusiones, ¿no? De si está bien hacer tal cosa, si no está bien, ¿no? Entonces, la veracidad te dice eso no es bíblico, el de la relación dice pero funciona, ¿no? Entonces, la veracidad nunca hubiese puesto una máquina de humo en un culto más. ¿Para qué una máquina de humo? Los de la relación dicen, pero eso trae una atmósfera, a la gente le gusta. Toda una discusión de paradigmas. El problema es lo que viene por delante. El problema es la generación de los hijos, que yo llamo, que vienen con un paradigma totalmente diferente y que estas dos generaciones les va a costar muchísimo entender, y es lo que yo llamo el paradigma de la inclusión. Veracidad, relación, inclusión. Pero acá quiero detenerme porque quiero redimir un poco la palabra inclusión. Cuando nosotros hablamos de inclusión, rápidamente se nos viene a la mente, ¿no? Como una especie de reacción, ideología de género, educación sexual y feminismo. No estoy hablando absolutamente nada de eso. Estoy
estoy hablando del término en su raíz más pura, ¿no? El paradigma de la inclusión, que son las nuevas generaciones, vienen con un fuerte énfasis a decir ¿por qué mi amigo no puede venir a la iglesia? ¿Por qué te estás fijando si está tatuado o no está tatuado? ¿Por qué te estás...? Porque, es más, hasta muchos de los jóvenes cristianos dicen, ¿por qué no puedo traer a mi amiga que es lesbiana a la iglesia? No la lastimes, no la molestes, déjala que conozca a Jesús. Es como una especie de visión tan diferente a la nuestra, miren que yo soy de la relación y ni hablar de los de la veracidad, porque tienen como unos parámetros que para nosotros son más light, más livianos, pero que para ellos responden más a conocer a Jesús, ¿no? Fíjense que el paradigma de la veracidad hablaba fuertemente de la doctrina. El paradigma de la relación hablaba fuertemente de la comunidad. El paradigma de la inclusión se conecta con el corazón de Jesús. Ahora, lo que nosotros hemos pensado, y creo que esta es la gran crítica que yo le haría a este análisis, es que creemos que un paradigma nuevo tiene que rechazar a los anteriores. Y en realidad no podemos llegar a una inclusión sana sin haber pasado por un tipo de relación sana y sin estar pendientes realmente de la veracidad y la palabra de Dios como nuestra fuente de la verdad, ¿no? Fíjense que todo esto es una palabrita que es muy extraña, pero que tenemos que aprender, tiene que estar yuxtapuesta. ¿Qué es lo yuxtapuesto? Es lo que incluye y está por encima del otro. Para llegar a la inclusión tenemos que haber pasado por estos dos paradigmas. Y lo que yo siento es que esta crisis que estamos viviendo en nuestra eclesiología, en cómo hacemos los cultos, en una crisis de definición de qué es iglesia, entonces qué es congregarnos, una crisis de definición si se puede hacer iglesia solamente estando escuchando un aparato tecnológico, o si necesitamos volver al templo, ¿no? Como muchos sostienen que es necesario volver al templo. Yo creo que estamos en una crisis, que esta crisis tiene que ser entendida dentro del paradigma que viene por delante. Entonces, pensando en este paradigma, es que quiero tomarme unos minutitos para ver algunas características que creo yo, con humildad, esto es una postura personal, creo yo tiene como parámetros de entendimiento de la palabra, paradigma de las nuevas generaciones de la inclusión, porque a ellos es a quienes vamos a tener que capacitar, a ellos vamos a tener que ministrar, a ellos vamos a tener que pastorear y liderar a una generación con una característica muy, muy especial, ¿no? Yo creo que cuando uno se encuentra con adolescentes y jóvenes con el paradigma de la inclusión, porque como todas las cosas, no todos están cruzados por el mismo paradigma, pero cuando uno se encuentra, no sé si ustedes se dieron cuenta que quienes llenan las plazas de pañuelos verdes, quienes llenan las plazas o el Congreso con ni una menos, quienes llenan las plazas con expresiones políticas de cualquier partido, fíjense que son en su gran mayoría adolescentes, ¿no? Ya casi saliendo de la adolescencia, y jóvenes, ¿no? Es decir, la masa más grande tiene que ver con las nuevas generaciones. Y esto es porque esta generación viene con un tipo de percepción acerca de la justicia social, de percepción acerca de los derechos y de percepción acerca de la visión de la vida muy diferente a lo que fue mi generación. Nosotros no hubiésemos llenado una plaza, no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de mi generación en general. Nosotros fuimos la generación silenciada, la generación de los 80, 90 fuimos silenciados. La generación de los 60 y los 70 tuvo mucha presencia política, mi generación fue silenciada, por lo menos esto en la Argentina, y las generaciones que vienen ahora quieren tener una participación muy grande, y ellos son los que tenemos que predicarles, ellos son nuestro campo de misión próximo, ¿no? Déjenme decirles algo, nuestro campo próximo de misión va a ser una generación que está con la bandera de la inclusión, que tienen su corazón teñido de verde, que vienen con una fuerte impronta en contra del machismo, a favor del feminismo. Es decir, es lo que se viene, ¿no? Es lo que nosotros vamos a tener que pensar que es el campo de acción evangelístico y misionero de la iglesia,
¿no? Y para esto, de verdad, sería un error para nosotros creer que el futuro hacia donde va post pandemia, hacia donde tiene que ir, tiene que capacitarse el liderazgo juvenil y que tiene que ir y orientarse, es la misma característica de los jóvenes que tenemos en nuestras congregaciones. Déjenme decirles que no. Es decir, los jóvenes que nosotros tenemos en nuestras congregaciones no son la unidad de medida para poder pensar en el mundo, es el mundo en donde nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y ahí las cosas son realmente difíciles. Por ejemplo, esta generación inclusiva tiene un fuerte énfasis en la omnipotencia. Esto significa que se creen que se lo saben todo y para colmo saben mucho más que nosotros, ¿no? Así como tú, adolescente, y tu joven no te discutiría una prédica, estos sí te discutirían, y no solamente te discutirían, sino que te criticarían, se pondrían de pie y echarían a bolsas todo un mensaje si ellos sienten que no concuerda con la realidad, ¿no? Para esta generación saben que lo pequeño es más importante que lo masivo. Esto es importantísimo también entender. Se viene una generación omnipotente, se viene una generación donde lo pequeño es más importante que lo masivo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos trabajan con células más pequeñas. Miren, por ejemplo, el feminismo en la Argentina ha sido un mover que en 2 o 3 años ha tenido un despertar enorme en nuestro país y alcanza hasta casi todo el continente, ¿no? Si yo les pregunto, ¿dónde se reúnen? ¿En qué edificio se capacitan? ¿Quiénes son sus más grandes referentes? Casi seguro que ustedes me digan, no tengo ni idea, no sé, ¿hay un lugar donde existe la asociación donde agrupan a todos los pañuelos verdes? ¿Hay algún lugar? ¿Quiénes son los máximos referentes? ¿A quiénes leen los que son pañuelos verdes? ¿Cómo se guían? Es decir, es un mover todavía casi sin institución. Tienen sí grandes referentes de las artes, artistas y músicos, sí, hay mucho pensamiento político detrás, sí hay organizaciones, pero las organizaciones feministas más extremas no son las que realmente responden a toda la masa. La masa no responde a los más extremos, ¿no? Pero alguien los está movilizando, no sabemos cómo Jean Plazas, no sabemos cómo tu hija que iba a la escuela dominical ahora está en cuarto, quinto, sexto año, está en primero, segundo de la universidad y ya empieza a tener ciertas inquietudes y a comprender de que la iglesia realmente debería cambiar su postura frente al machismo, aceptar el feminismo y por qué entonces no dejamos que se pueda hacer educación sexual. Y son los mismos jóvenes cristianos, quizás son tus hijos, son mis hijos, los que están pujando por cambiar un montón de cosas dentro de nuestro paradigma. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Es decir, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacer la de la tortuga, que es meternos dentro del caparazón y solamente mirarnos entre nosotros y vamos a perder la posibilidad de predicarle a toda esta gente, ¿no? Y entonces yo digo, esto se soluciona solo con Jesús, como todas las cosas, ¿no? ¿Cuál es la solución que tenemos entonces en nuestras manos? Porque nosotros no tenemos que cambiar ni una coma ni una tilde de la palabra. Nosotros no estamos para estar corriendo detrás de lo que el mundo estamos para ser la sal y la luz y nosotros respondemos a la palabra. Y debemos tener con humildad la comprensión de lo que tenemos por delante. Eso sí es importante. Y déjenme decirles, el gran desafío que va a tener la iglesia lo va a tener dentro de 2, 5 o 10 años. Si hasta ahora fue fácil predicar el evangelio, se viene una generación muy difícil. Una generación que tiene características que va a ser muy difícil alcanzar su corazón, ¿no? Y sobre todo porque como es una generación muy participativa, choca muchas veces contra alguna de las cuestiones que nosotros tenemos y que debemos modificar, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Yo digo, la única forma de llegar a las nuevas generaciones va a ser a través de Jesús. Si hay algo
que las nuevas generaciones les atraen es la persona de Jesús. El gran problema es que saben que en las encuestas Jesús está puesto por encima de la iglesia, ¿no? Y aún muchísimo por encima de la institución iglesia, y ni hablar de la religión. Es decir, las nuevas generaciones escinden, es decir, separan a Jesús de la iglesia. De hecho, te dicen frases como: a mí Jesús me gusta, ¿no? A mí, Jesús, cuando me habla de Jesús, a mí me gusta, lo que no me gusta es la iglesia, ¿no? Y entonces acá entra un gran inconveniente para nosotros, porque deberíamos preguntarnos por qué las nuevas generaciones quieren conocer a Jesús, pero no quieren ser parte de la iglesia, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a nosotros cuando en realidad, primero, ¿no? Primero, Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra, es la acción, ¿no? Cuando Jesús hablaba, todas sus enseñanzas eran verbos, ¿no? Eran ir, eran amar, eran perdonar, eran abrazar, todo eran verbos, ¿no? Porque Jesús es el verbo hecho carne, y esta metáfora no sirve solamente para cuestiones teológicas, sirven para pensar que la iglesia también fue pensada originalmente como acción concreta. Es decir, la iglesia no es un espacio físico, esto ya lo hemos discutido hasta el cansancio. La iglesia no es un espacio físico, ¿no? La iglesia somos nosotros, pero somos para hacer. Desde el primer llamado a Abraham, Dios dijo: voy a hacer de vos una multitud. Y Abraham no se quedó con buenísimo y el crecimiento, ¿no? Multitud, sí Señor, queremos ser muchos. No se quedó con eso, porque a Abraham nunca le importó realmente, fíjense a lo largo, lean bien la historia de Abraham, nunca le importó realmente el concepto de multitud. De hecho, termina sus días no viendo una multitud, Abraham, ¿no? Tiene un hijo equivocado y un hijo dentro de los parámetros de Dios, ¿no? Y era padre de la multitud, pero a él no le interesó tanto eso, no le interesó el poder que significaba la multitud. Lo que interesó era el objetivo en su vida, la misión. A él lo que siempre le interesó es que él iba a ser bendecido para bendecir a las naciones. Y este era el motor de Abraham, como también tendría que haber sido siempre el motor de la iglesia, no mirarnos a nosotros, no quedarnos solamente con la bendición hacia nosotros, sino saber que estamos puestos a bendecir a las naciones, para ir hasta lo último de la tierra, ¿no? Y entonces cuando yo noto que la iglesia es un verbo, no es un espacio físico, no es geografía, no es liturgia, no es estructura e institucionalidad. La iglesia es verbo. Todo lo que la iglesia tiene que hacer son verbos. Y de hecho la esencia de la iglesia es también un verbo, ¿no? Que es mostrar a Jesús. Somos embajadores del Señor. Y al mostrar a Jesús, llevamos a Jesús a donde nosotros vayamos. Por eso digo que la iglesia no tendría que ser un sustantivo, tendría que ser un verbo, y yo menciono el concepto de que nosotros no vamos a la iglesia, sino que iglesiamos, ¿no? Y cuando vos mostrás esto a las nuevas generaciones, empezás a calar profundo en su corazón. Las nuevas generaciones están buscando acción. Por eso el mundo les da la posibilidad de campos de acción, en lo político, en lo social, en lo que sea, en los derechos de las minorías, les da campo para accionar. La iglesia tiene que ser un campo de acción, pero no pensada en sí mismo, sino pensada en los demás. No tengo que hacer un énfasis en mi propia bendición, sino que lo que tengo es para dar a los demás, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención cuando llenamos un lugar físico con cientos o miles de jóvenes y creemos que eso es el avivamiento, ¿no? Es decir, 200.000 jóvenes en algún lugar y decimos, el Señor trajo un avivamiento. No, el avivamiento va a ser cuando esos 200.000 jóvenes salgan a mostrar a Jesús a los demás. Y cuando muestren a Jesús a los demás, las nuevas generaciones, para ellos mostrar a Jesús a los demás es incluirlos. Cuando en realidad nosotros le decimos a la gente, vení y sé parte de la iglesia,
La verdadera iglesia que tiene el corazón de Jesús dice, yo quiero ser parte de tu vida. No es que vengas a la iglesia, sino que la iglesia va a ir hacia vos. A mí me llamó también poderosamente que haya pastores que digan, yo voy a hacer que entren los infectados, los abuelos y los niños a mi culto. Los infectados, los abuelos o los niños no tienen por qué venir a nuestro culto. En tu caso, no hay mejor acto de amor que vos vayas a visitar al infectado. De última, es eso lo más importante. No lo hagas venir con el riesgo que significa y casi con una obligación de Dios de tener que hacer un milagro al respecto. No lo hagas venir al culto. Andá vos a su casa. Es decir, si sabés que Dios está con vos y no vas a ser contagiado, y esa es tu premisa, entonces andá y visítalo. No vayas, no lo hagas venir, sino andá vos. Este es el corazón de la inclusión. Es cuando el otro me importa. Olvídense de la educación sexual, olvídense de la ideología de género, no estoy hablando de eso, porque eso no concuerda con la veracidad, así que estamos en otra dirección. Cuando hablo de la inclusión en la iglesia, me refiero a que me tiene que importar el otro. Y cuando Jesús es quien está en el corazón de la iglesia, empieza a importarte el otro. Y estas generaciones están pidiendo a gritos que nos importen los otros. ¿Saben por qué? Porque el mundo, distorsionadamente, empezó a importarse por las minorías. A mí me duele el corazón de que sea la iglesia muchas veces la que no defienda las minorías. Porque entonces algo está pasando. Nosotros no podemos levantar la Biblia para atacar a minorías, ¿no? Porque eso no está dentro del corazón de Jesús. Por lo menos es el Jesús al cual yo me he encontrado y se ha mostrado en mi vida, ¿no? Fíjense que si nosotros, ¿cuál es el objetivo que tenemos que tener como iglesia? Si nosotros queremos alcanzar a las nuevas generaciones en esta situación de crisis, el gran objetivo de la iglesia, y con esto no es nada extraordinario, lo escuchaste 20.000 veces, pero cobra otro sentido cuando entendés el paradigma de la inclusión. El gran objetivo de la iglesia para llegar a las nuevas generaciones es el discipulado. Es decir, la iglesia debe discipular. Y con esto no quiero que nadie diga, ya sé a lo que te estás refiriendo. No sabes a lo que me estoy refiriendo. A nosotros nos han hecho creer que el discipulado tiene que ver con el conocimiento bíblico. Y la verdad que nada más lejano, porque el conocimiento bíblico por sí solo no significa absolutamente nada, ¿no? De hecho, ¿no? Pablo habla en 1 Corintios que podés conocer los misterios de Dios y tener toda, no solamente conocimiento, sino toda ciencia, y si no tenés amor, nada sos. ¿Por qué? Porque para el paradigma de la inclusión dentro de la iglesia, el discipulado no es el discípulo no es aquel que repite literalmente las enseñanzas del maestro, sino que es aquel que al haber pasado tiempo con el maestro termina teniendo su corazón, su esencia. Entonces, cuando vos en el verdadero discipulado lo que haces es no repetir enseñanzas, sino al haber pasado tiempo con tu maestro, tenés su corazón y su esencia. Cuando vas al encuentro de la palabra, lo haces a través del corazón del maestro. Si un discípulo de Jesús no es aquel que repite teologías, que repite textos bíblicos de memoria, porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Un discípulo de Jesús es aquel que pasa tiempo con Jesús hasta adquirir su corazón. Y cuando adquirís su corazón, adquirís su esencia, su ADN. Y a partir de ese momento vas al encuentro de la palabra con el corazón de Jesús y adquiere significaciones totalmente diferentes, porque entonces sí abrazás al diferente. Entonces sí aceptás que muchas veces aquellos a quienes nosotros hemos enviado al infierno, o si Jesús nos hubiese dado el ok, hubiésemos hecho descender fuego sobre Samaria, es el samaritano el que pasa a ser bueno en tu vida.
Es el samaritano, ese ser despreciable que hizo todo mal, que fue parte del pueblo, descendiente de la tribu de José, pero se hicieron cualquier barbaridad, se alejaron de todas las enseñanzas de Dios, merecen el infierno. Sin embargo, es ese el que te muestra el reino, es ese el que de alguna manera te deja aturdido en tu propia sensación de autoridad, cuando es aquel a quien tenemos que incluir, el que te muestra realmente a Jesús. Yo creo que se vienen tiempos muy difíciles, en donde la iglesia tiene que ser verbo, porque Jesús es verbo. Y el discipulado, que no es la repetición de enseñanzas como si fuésemos loros, ¿no?, sino que es el pasar tiempo con nuestro maestro hasta tener su corazón. Miren, una de las críticas grandes que yo recibo en las redes sociales, algunas rozan realmente no solo el mal gusto, sino la ilegalidad, desde la discriminación hasta la agresión y el abuso, ¿no? Las críticas más abusivas, discriminativas, ¿no?, y sumamente ilegales, racistas, vienen de gente cristiana, que con textos bíblicos pegan en mi Facebook, en mi Instagram o en mi Twitter. ¿Cómo puede ser eso? Es que han repetido fórmulas sin el corazón. Y lo peor que nos puede pasar es creernos dueños de la luz sin tener el corazón de Jesús, ¿no? Oro para que cada líder que nos está escuchando tenga la posibilidad de transformar su espacio pastoral en un espacio de discipulado, donde pensemos cómo va a ser nuestros próximos años, nuestro campo de misión, con características muy difíciles, pero que solo vamos a llegar a esa nueva generación a través de Jesús. Que seamos inclusivos para abrazar al otro y llevarlos a la verdad. Gracias por la oportunidad de poder compartir estas palabras. Ok, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por esta desafiante presentación. Y me gustaría solamente agregar para todos los hermanos que muy amablemente están conectados, que Adrián actualmente sirve como pastor de jóvenes. Él no solamente nos viene a compartir en esta noche, después de haber leído unos cuantos buenos libros de pastoral juvenil y que hablar de algunos asuntos vinculados con los jóvenes, sino por eso pensamos en invitarle, porque es alguien que nos desafía a pensar, y también porque es alguien que está en la trinchera actualmente, sirviendo al Señor, atendiendo a jóvenes, con todo lo que eso significa. Así que agradecemos, Adrián, por esta desafiante y provocativa presentación. Sé que hay muchas cosas nuevas y los hermanos están haciendo llegar sus preguntas, pero acá tenemos una que me gustaría empezar. Siempre el asunto esto de los 3 paradigmas que mencionaste, ¿no? Por un lado, la veracidad, creo que muchos estamos tranquilos. Después viene la relación, un poco menos tranquilos, ¿verdad? Pero inclusión es casi una mala palabra, ¿verdad? Una palabra difícil, una palabra que ahora está siendo interpretada desde cualquier otro lado. En tu exposición mencionaste 2 veces, por lo menos que yo recuerdo, aclaraste a qué te refieres con este nuevo paradigma, el paradigma de la inclusión, ¿verdad? No en los términos como se entiende ahora comúnmente. La pregunta que alguien hizo es, ¿qué puentes podemos tender entre la generación de los abuelos, los padres, para que también se integren y se comprendan este nuevo modelo de la iglesia inclusión? Que a veces es medio difícil, complicado, ¿verdad? Sí, a mí me parece una gran pregunta, y sobre todo porque quienes, por ejemplo, venimos del paradigma de la relación, miramos hacia los de la veracidad como dinosaurios, ¿no? Nosotros somos realmente la voz sana de la iglesia, dinosaurios, y acá liberales, pecadores, mundanos. Y yo creo que los de la veracidad miran a nosotros como liberales, es decir, yo creo que lo que estos puentes son necesarios, y lo que la iglesia tiene que saber siempre es que estamos para aprender. Si nosotros no tenemos un corazón
crítico. Tengo un buen amigo, se llama Willy Gómez de Guatemala, que dice: en el verdadero discipulado no existen los maestros y el alumno, todos somos maestros, ¿no? Todos somos alumnos y solo Jesús es el maestro, ¿no? Es decir, yo creo en una iglesia donde todos somos alumnos y estamos aprendiendo aún hasta el último momento de nuestra vida. Y yo creo que lo que hoy debemos preocuparnos son aquellos que tienen entre 15, 17, 22, 25 años y están muy parados en el paradigma de la inclusión, que vuelvo a repetir que no tiene absolutamente que ver con el término inclusivo redimamos ese término, por favor, que significa algo tan lindo, no podemos desecharlo. Y yo creo que lo que hoy estos chicos tienen que ya proponerse es saber que dentro de 15, 20 años va a ir otra generación que no sabemos qué característica tendrá y que seguramente ellos pasarán a ser dinosaurios, ¿no? Cuando yo pensé de que mi generación, de la generación del 80, era la mejor música que existió en el mundo, hoy le muestro a mis hijos The Police, Soda Stereo, y me dicen, es rara, es como música de viejo, papi. Y yo me quedo como diciendo, ¿cómo puedes decir que música de viejo cuando ellos están escuchando trap, que para mí yo digo, ¿cómo puede existir el trap? Tiene que ser una nueva plaga de Egipto el trap. Y nunca me imaginé que yo iba a terminar diciendo una frase así, ¿no? Dije, wow, ¿qué me pasa que estoy sintiendo que hay un estilo musical que no me identifica? Yo creo que cuando estamos muy parados en nuestras generaciones, no tenemos que creernos que nuestra generación lo es todo, sino que la vida de la iglesia ha subsistido trayendo Dios nuevas maneras de ver las cosas, renovando, avivando, ¿no? Y eso significa que lo que hoy nosotros sostenemos va a venir una generación con otro pensamiento y que nosotros tenemos que ser quienes construyan los puentes. El puente no lo construye la nueva generación, el puente lo construye la generación anterior. Con humildad, con deseo de aprendizaje, sabiendo de que no todos lo sabemos y con un conocimiento real del campo misionero al cual nosotros tenemos que predicar, ¿no? Gracias. Eduardo. Gracias, Adrián. Algunas otras preguntas que fueron subiéndose allí al chat. Una tiene que ver justamente con esta nueva generación y las características, este nuevo paradigma de la inclusión. Y la pregunta es, ¿debería cambiar el enfoque de las enseñanzas? ¿Un Jesús más contextualizado? ¿Sería equívoco que sea social en acción, espiritual desde el discipulado? Sí, yo diría que sí. Solo tengo un temor, ¿no? Con respecto a estas cosas. Mi gran temor es que nosotros reduzcamos la discusión a cuestiones de formato. Yo siempre digo que la iglesia pensada en las nuevas generaciones no necesita un cambio de formato, sino un cambio en la esencia, ¿no? Yo no sé si es tan necesario un cambio de la visión acerca que tenemos de Jesús. Sí creo que si nosotros nos conectamos con el corazón de Jesús, seguramente nos va a llevar a la acción y una acción donde está pensada en el otro, ¿no? Porque de hecho Jesús se pasó 3 años y medio dando esto, y extrañamente nosotros descuidamos ese análisis acerca de Jesús, ¿no? Un Jesús que no institucionalizó, sino un Jesús que creó un tipo de vínculo, un Jesús donde lo obligaban constantemente a discutir políticamente acerca de la iglesia, acerca de la religión, y un Jesús que respondía con una mirada hacia la persona y el respeto a la persona. Yo lo que diría es que no pensemos primero que hay una necesidad de formato. Si alguien va a decir, ok, voy a hacer ahora un material que hable de Jesús, ¿sí? Y creemos entonces que el material que va a venir, la fórmula entonces para hacer iglesia. Yo pastoreo, ya no pastoreo más jóvenes hace muchos años, soy pastor general de la iglesia en Lomas de Zamora hace ya 4 años. Y cuando a mí una iglesia que tiene características diferentes a todas las demás, cuando vienen y me dicen, ¿cuál es la fórmula de iglesia que estás haciendo? No tengo ganas de contar fórmulas, porque la iglesia no tiene que ser una fórmula.
todo caso, que el Señor te guíe a que tengas que hacer lo que tengas que hacer, siempre y cuando tengas el corazón del maestro. Entonces, a mí me causa como preocupación cuando queremos transformar quizás en un producto institucional lo que tiene que ser espontáneo en nosotros, ¿no? Ahora, si entiendo bien el objetivo de la pregunta, diría que sí, que tenemos que ir a la búsqueda de un Jesús más cercano a nuestras acciones, más cercano a un Jesús más que abraza, un Jesús más que está presente en nuestras dificultades, ¿no? Ok, gracias. Otra pregunta aquí dice, todos los paradigmas o estos paradigmas siempre han tenido sus límites, que son de alguna manera peligros que se deben tomar en cuenta. ¿Qué peligros podrían existir en este nuevo paradigma de la inclusión? Como esto es un análisis personal y casi les diría que sería casi como una irresponsabilidad y una falta de respeto creer que es así, ¿no? Como todo análisis, depende de los ojos con que lo miremos y de la experiencia con la que nosotros lo estamos analizando. Pero lo que yo creería que el paradigma de la inclusión se aleja tanto de la veracidad que ese es su gran peligro. Así como el paradigma de la veracidad se aleja tanto de la inclusión, que ese es su gran peligro, ¿no? O así como el paradigma de la relación se centró tanto en que la gente se sienta bien, que seamos, ¿no?, que seamos cancheros, que tiremos palabras motivacionales, que parece que diluimos un montón de temas importantes. Yo creo que cada generación es cierto que tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. El de la inclusión, creo que al alejarse tanto de la veracidad puede caer en la inconsistencia, ¿no? Cuando hablo de la inconsistencia es como si se diluyeran las fronteras. Al diluirse las fronteras de vida inclusiva, al diluirse las fronteras, perdemos la posibilidad de tener en claro el dique que significa la contención de la iglesia. Cuando yo digo, mi iglesia es para todos, yo digo, mi iglesia es para todos, y les tengo que ser sincero, realmente es para todos. Yo nunca puse un cartel, vení tal como sos, porque no es necesario, vienen tal como son. Pero cuando vos realmente tenés una congregación abierta en la realidad, no que después mirás de reojo como diciendo, ¿qué hacemos con este? Yo tengo un matrimonio de chicas lesbianas que vienen con su hija a la iglesia. Tengo chicas de pañuelos verdes que vienen a mi iglesia, que son pro aborto. Tengo chicos homosexuales que vienen a mi iglesia, como tengo pentecostales y bautistas, ¿eh? Es decir, y a mí cuando me preguntan cómo hacer para trabajar con ellos, yo no tengo una Biblia aparte, es decir, porque ese es el gran problema de la inclusión, ¿no? Cuando nosotros pensamos que estamos incluyendo a alguien diferente, entonces tengo que tratarlo diferente, ya no es el corazón de Jesús. Jesús a la gente la recibía y a todos le decía el mismo mensaje. El mismo mensaje que le dijo a Nicodemo es el mismo mensaje que vamos a encontrar con la mujer samaritana. Es decir, Jesús no cambiaba, no era diferente, ¿no? Y entonces lo que yo creería como peligro es que nosotros pensemos que tenemos que aceptar una generación tal cual es. Vuelvo a decir lo mismo, tiene que ser yuxtapuesta, no tenemos que perder las anteriores. Y eso significa de que el paradigma de la inclusión puede diluir los límites donde todo entonces es permitido. Y yo creo que la iglesia, si bien es para todos, hay reglas para la iglesia. Yo digo, la iglesia abre los brazos para todos, pero no todos pueden ser parte de la iglesia, ¿no? Es decir, parece una contradicción, pero no es una contradicción. La iglesia está abierta para todos, pero no todos pueden ser parte de la iglesia, ¿no? Es decir, para ser parte de la iglesia, Jesús tiene que ser el centro y vos tenés que ser un grupo de amigos que dé la vida por el otro, ¿no? Para mí esa es un parámetro que la Biblia enseña, que Jesús en la última capacitación lo compartió con los discípulos. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero mi gran preocupación con el paradigma de la inclusión es que la misma inclusión lleve a diluir los límites y todo entonces sea permitido. Para eso tenemos la veracidad que tenemos que haberla agregado en nuestra vida de manera saludable y la relación para llegar a la inclusión, ¿no? Ok.
Bueno, Gracias. hay una pregunta aquí, Adrián, que tiene que ver con el contexto de pandemia en que estamos viviendo, y respecto a pregunta tiene que ver dentro del contexto de cuarentena, y de jóvenes, obviamente, ¿no es cierto?, como todos, en sus casas, en sus hogares, en su familia. Y la pregunta es, ¿cómo llamamos a los jóvenes y adolescentes en este tiempo de pandemia? Es muy difícil esa pregunta. El otro día me hicieron la misma pregunta. Yo como papá, ¿cómo puedo llegar al corazón de mi hijo? Porque me di cuenta, ahora estando todos los días en mi casa, que con mi hijo no me llevo bien. Es una pregunta muy difícil porque nosotros no podemos en un contexto de pandemia querer construir en 5 minutos lo que quizás no hicimos en 20 años, ¿no? Yo creo que la iglesia se ha creado un vínculo de relación, de comunidad, de amistad, va a sobrevivir a la pandemia sin ningún problema. Las iglesias más distantes, las iglesias quizás como más institucionales, donde no había tantos vínculos y relaciones, esto les va a ser muy difícil, ¿no? Entonces me parece de que uno puede tener tips que tienen que ver, vuelvo con lo mismo, con el formato, y hacer tal cosa, hacer tal otro, ponerlo en tal horario, poner tal cosa, hacer un juego antes, pero todo eso sería en vano si nosotros lo estamos haciendo donde no existe la comunidad. Por ejemplo, yo soy amigo de un pastor muy importante en el continente. Debe tener 30.000 personas en su iglesia, ¿no? Su gran preocupación es que el último domingo, en la primera predicación, que era el culto más grande, llenaba 100.000 personas en su templo, tuvo 800 y pico de personas conectadas, ¿no? Es decir, a ver, nos entendemos. Ese culto llenaba 100.000 personas y solo tenía ahora 800 conectados. ¿Por qué? Porque la habitualidad no es efectiva, no, porque no hay comunidad. Es decir, lo que él se dio cuenta, y esta vez por eso me habló, lo que él se dio cuenta no es que Satanás está destruyendo la iglesia, no, lo que él se dio cuenta es que no tenía iglesia, tenía un montón de gente que iba al templo, pero no tenía iglesia. Es decir, y yo creo que esta es la gran preocupación de todos los que estamos pastoreando, que quizás esta pandemia nos sinceró, nos volvió más honestos, y los que tenían 200 miembros ahora hacen un vivo y tienen 30 personas, ¿no? Y quizás esas personas eran las que realmente tienen el deseo de conectarse sin importar las circunstancias, ¿no? No le importa si es con templo, sin templo, con culto, sin culto, una canción que se escucha que se corta en internet, tienen el deseo de seguir conectados 30 personas, y quizás tu iglesia era de 30, no era de 200. Entonces, para mí, esta pregunta tiene que ser entendida en que quizás es el momento no tanto para preocuparme cómo todos puedo hacer que se conecten mis jóvenes, sino quizás tengo que hacerme todo un replanteo de cómo tenía organizado el ministerio juvenil para lo que viene después. Ok, lo que viene después, volver para atrás, aprender esta circunstancia, y tenemos que crear una comunidad que se ame, que siga fielmente, que grupos de amigos, para que si pase algo así o pase lo que pase, si tenés 200 en tu templo, tengas 200 también conectados, ¿no? Gracias. Gracias. Estamos ya en la última ronda de nuestras preguntas. Creo que lo que mencionabas, Adrián, anteriormente es muy importante para los jóvenes de hoy. La autenticidad es un elemento clave, ¿verdad? Y eso nos vincula con Jesús. Ven a Jesús como alguien auténtico, y quizás eso los distancia también de la iglesia como institución. Ahora, en estas nuevas formas de ser iglesia, ahora, nos hablabas recientemente que esta pandemia probablemente nos ha desnudado de iglesia que nosotros no queríamos ver, pero ¿qué formas habría de medir la iglesia? Puso alguien entre comillas. Si ya no es por la cantidad de personas, las multitudes que se reúnen, sino bajo este nuevo modelo de como verbo, como acción. ¿Cómo podemos medir una iglesia? La efectividad, la eficacia de una iglesia. Y te dejo la otra pregunta que aunque no tiene mucha relación, pero tal vez si nos puedes ayudar también. ¿Qué tipo de liturgia crees que esperarían o anhelarían las nuevas generaciones? Las dos son muy buenas preguntas.
cuando pensamos en Jesús capacitando a los discípulos en la última conversación que tiene con ellos, ahí a partir de Juan 3, que arranca de los pies y termina con la oración de que sean uno, del 13 al 17 del Evangelio de Juan, nos encontramos con un Jesús preocupado. Yo siento que Jesús estaba preocupado porque los discípulos tuvieran un final, una conclusión de esos 3 años y medio de ministerio. Y Jesús tira bombas tras bombas tras bombas a un grupo que pensaba que era una Pascua más de las que ya había vivido. Ni se imaginaban que todo lo que venía por delante. De hecho, se quedan dormidos en la última noche cuando Jesús le pide por favor que velen con él. Y una de las cosas que dice Jesús, ya no lo llamamos más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo creo que lo que viene por delante, hay una iglesia muy centrada en la multitud, que para mí es como base de la pirámide, la multitud, y iglesias que su paradigma es la multitud y su entendimiento del éxito de la iglesia es la multitud. Después creo que viene una iglesia de siervos, una iglesia muy parada en la institucionalidad, en lo que debemos hacer. El siervo es el que acata, el que obedece, ¿no? Casi lejano de su deseo, pero cercano a la obediencia, ¿no? Una iglesia parada en la obediencia. La iglesia de la multitud, paradigma, pare de sufrir, ¿sí? Es decir, multitud, 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 multitud. Ni sabes quién está al lado tuyo, ni nunca lo vas a saber, pero llena un lugar. Después viene la iglesia de los siervos, que yo he nacido con una iglesia en esas características. Yo iba a la iglesia bautista de Banfield, nací con la obediencia, el mandato y demás, ¿no? Pero después hay un grupito más pequeño que va comprendiendo otra cosa, y creo que es la iglesia de los hermanos. Ya la hermandad es como, bueno, ya somos otra cosa, ¿no? Pero no se queda ahí, porque Jesús después sube la categoría y ya les dice amigos. Y la iglesia de los amigos es la iglesia para mí que tiene que ser la iglesia que venga en el futuro. Una iglesia donde el que está al lado tuyo no es multitud, no es un siervo, no es ni un hermano, es todavía mucho más, es un amigo. Y el amigo es el que vos das la vida por él, ¿no? El que le das de comer, el que lo vestís, el que está ocupado por él. Entonces, para mí lo que viene por delante tiene que ver con una intencionalidad dirigida hacia el cuidado de la comunidad, donde nos cuidemos mutuamente, donde estemos pendientes los unos de los otros, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la... Volveme a decir la segunda pregunta. La segunda era, ¿qué tipo de liturgia puede atender a las nuevas generaciones? ¿O qué esperan las nuevas generaciones de la liturgia? Okay. Las nuevas generaciones quieren ser escuchadas. Entonces nosotros vamos a tener que cambiar un montón de estructura que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Core, Core se llama mi iglesia. Core significa núcleo, ¿no? En inglés, y el núcleo para nosotros es Jesús y la amistad. Nosotros organizamos la iglesia como grupos de amigos, no como células, porque no es para crecimiento, ni tampoco como grupos pequeños, porque no duplicamos el culto. Son grupos de amigos, pero amigos que terminan entre todos pagándole un sueldo a alguien si pierde su trabajo, ¿no? O edificándole la casa si se le incendió, ¿no? Es decir, ese tipo de hermandad en grupos pequeñitos que después nos congregamos todos juntos, ¿no? Y Core es el conjunto de pequeñas iglesias de grupos de amigos, ¿no? Conforman una congregación. Y yo, si bien pastoreo la congregación, cada grupo es un cuerpo que se cuida, que se atiende, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hemos notado es que las nuevas generaciones, debido a este paradigma de la inclusión, quieren hablar, quieren opinar. Entonces yo lo que dije es, bueno, voy a predicar, pero vamos a poner algo diferente. El que quiere interrumpirme me puede interrumpir en cualquier momento. Entonces, nosotros no tenemos púlpito, no tenemos plataforma, llenamos el lugar de sillones, pero esto es anécdota, no es tan importante. Lo hicimos nosotros como una respuesta a que la gente se sintiera más cómoda porque nos importa la gente. Pero eso no es importante. Lo que sí es importante es que cuando yo predique alguien pueda levantar la mano y me diga, Adrián, no estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos esa capacidad de poder interrumpir y decir, no lo estoy entendiendo, pero entonces contradice lo que dijiste la semana pasada, pero entonces, ¿cómo es?
¿saben qué? Nosotros como predicadores creceríamos un montón, y a la vez la gente entendería mejor las cosas porque se sacaría un montón de dudas. Y yo vengo de una estructura donde no solamente no podías interrumpir en la prédica, sino que no podías ni hablar de nada porque alguien estaba predicando, ¿eh? Pero estas nuevas generaciones, si quieren saber qué tipo de liturgia es necesaria, la gran liturgia es sentirse parte de la liturgia. Es decir, no quieren ser espectadores de la liturgia, quieren ser parte de la liturgia. Entonces, eso significa que no quieren a alguien que les dé órdenes desde una guitarra o un teclado de cómo tienen que hacer las cosas, sino ellos quieren expresar su adoración y ellos quieren participar que se escuchen sus opiniones. Ahora, ¿toda opinión es buena? No, no toda opinión es buena. Algunas son muy buenas y casi mejores de las prédicas que yo tenía pasada. Es la opinión de una persona, dije, este tiene mejor prédica que yo, y encaré por ese lado. Otras no son buenas, y uno tiene la posibilidad entonces de no ser bueno, que podamos entonces aún corregir ese comentario mientras estamos hablando. Pero yo creo que la gran liturgia que viene tiene que ser participativa, ¿no? Tiene que ser una comunidad. Fíjense que cuando Jesús predicaba, la gente lo interrumpía, ¿eh? Y la gente le criticaba las prédicas. En una oportunidad Jesús dijo, la verdad los hará libre, y los judíos que habían creído en él le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué decís que tenemos que ser libres? Ven cómo le discutían a Jesús, no eran los religiosos que querían como hacer lo que era Jesús, eran los judíos que habían creído en él. Es decir, era un grupo que ya estaba Jesús capacitando, ¿no? Así que yo creería de que lo próximo que tenemos que hacer es de alguna manera discutir nuestros parámetros para poder hacer una comunidad más abierta, más participativa. Muchas gracias. Bien, gracias. Eduardo. Adrián, una última pregunta en relación al tema de este nuevo paradigma de iglesia frente a estas nuevas generaciones que estás proponiendo. La pregunta sería, y teniendo en cuenta el tema de las realidades de las minorías, ¿cierto? Como campo de acción, ¿cuál sería la forma para vos en que la iglesia debe defender a estas minorías? Bien, yo creo que la iglesia no debe jamás ser una bandera de justicia legal. Cuando la iglesia se pone en el rol de ser la dueña de la justicia legal de Dios, creo que ahí se equivoca. Santiago diría solamente Dios es juez, ¿quién te cree para juzgar a tu hermano? Es una cuestión de espacio. El enjuiciar a los demás es una cuestión de espacio. Entonces, para mí la iglesia tiene que ser un cuerpo que traiga luz, creo que tiene que ser un cuerpo que sí o sí esté atento a las minorías y defender a las minorías. Voy a decir una locura, pero yo esto ya lo dije en otros lados y fui me mandan al infierno y de vuelta varias veces, ¿no? Por decirlo, pero yo siento que esto es así. Yo creo que el feminismo como lucha social tendría que haber salido de la iglesia evangélica. Yo creo que la iglesia evangélica tendría que haber dicho, nosotros somos los defensores de los derechos de la mujer, de ni una menos, en contra de la trata, en contra del machismo. ¿Saben por qué? Porque nadie más que Jesús para honrar los derechos de la mujer. Ahora, como no lo hicimos nosotros, lo hizo el mundo tiene una forma de exigir estos derechos que no concuerdan en absoluto con nuestros principios y nuestros valores. Entonces se cae en la agresión, se cae en la blasfemia, se cae en lo horrendo en algunos casos, ¿está bien? Pero si nosotros hubiésemos sido quienes hubiésemos luchado por los derechos de la mujer, lo hubiésemos hecho de otra forma. Lo hubiésemos hecho con otras herramientas y hubiésemos estado a la vista de estas generaciones, realmente hubiésemos recogido mucho respeto. Así como Martin Luther King, él con su pequeña congregación se cargó en la lucha por las minorías, nosotros también tendríamos que haber sido eso. Pero en lugar de hacer eso, discutimos si alguien utiliza el todes, y lo tomamos como una ofensa terrible.
detrás del todo, ¿de qué importa para nosotros? Vuelvo a lo mismo, no tendríamos que tener una justicia legal del reino, sino tendríamos que, yo me vuelvo muy Abraham en este caso. Señor, si encontrás 10 justos, perdona toda la ciudad por respeto a esos 10 justos, ¿no? Señor, que tengamos tanto amor como para cubrir multitud de pecados. Me vuelvo como yo creo que las minorías tienen que ser respondidas desde la iglesia, y vuelvo a decir, eso no significa que avale, yo no soy ni feminista, ni estoy cerca del LGTBI, ni nada de esas cosas, ¿no? Pero si me preguntan si yo voy a defender a la gente homosexual o lesbiana que viene en la iglesia, por supuesto que sí. Los voy a defender porque son personas, no son homosexuales, no son lesbianas, son personas, ¿no? Y entonces, cuando yo me ubico en el lugar de la justicia legal, juzgo el pecado y me olvido de la persona. Me traen la adúltera, me la tiran para que veas el adulterio entre la persona. Sin embargo, Jesús no vio el adulterio y luego a la mujer, vio a la mujer y luego el adulterio. Entonces, primero trató a la mujer y después le dijo, andá y no peques más, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la nueva visión que tiene que tener la iglesia, pensada en la inclusión, está referida a no mirar a las minorías desde una justicia legal del reino, sino a través del amor hacia las personas que tiene Jesús. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Adrián, por compartir con nosotros en esta conferencia. Queremos agradecer a todas las personas que han estado conectadas. No tuvimos el tiempo para mencionar, pero hemos tenido de muchos países conectados y queremos agradecer mucho por participar con nosotros en esta noche, en esta oportunidad. Y quiero anunciarles que tendremos nuestra próxima conferencia en vivo el lunes 22 a la misma hora. Hay tema que seguramente usted ha escuchado en relación a la interpretación de la pandemia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Hay diferentes corrientes y algunas posiciones extremas, que estamos llegando al fin, teorías de la conspiración y muchos otros términos parecidos, ¿verdad? Entonces queremos invitarles, ese día vamos a tener una persona que va a estar hablando acerca de las interpretaciones o las diferentes formas de interpretar esta pandemia a la luz de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Apreciamos mucho que nos hayan acompañado en esta nueva jornada. Que Dios les bendiga y quedamos siempre a su servicio desde el Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur.